podemos darle una ayudadita a la fe de otros, sumándonos a esa fe y, como nuestro pastor nos ha enseñado, usar una fe corporativa y que juntos creamos. Por supuesto. Pero eran necesarios estos 4 amigos para ver más allá. La multitud estaba enfrente. El paralítico no iba a poder ver más arriba, sino que ellos, en lo sobrenatural, Dios les trazó el camino de lo que necesitaban para ayudar a esa persona. Y lo más valioso para el hombre no es un milagro físico. Lo más poderoso para un hombre es el milagro de la vida eterna. Y esa solo Dios lo puede dar. Hola, muy buenas noches. Qué alegría poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Estamos en una versión más del discipulado, en una serie muy linda, la cual lleva por título Unos por Otros. Y hemos descubierto en la Biblia tantas veces que alguien fue el milagro para otra persona, o déjeme explicarlo así, que fueron el instrumento para que alguien reciba su milagro. La fe obra por el amor. Sabemos que la fe mueve montañas y sabemos que la fe puede hacer mucho por nosotros, pero también tiene mucho poder tener fe por alguien más. Para esta oportunidad me acompañan 2 personas. Ellos están casados. Ella valora mucho la alimentación y se dedica a eso. Creo que la comida es medicina cuando sabemos lo importante y qué comer. Dedicada a ella a eso. Su nombre es Catherine. Le dicen Kat, bienvenida. Gracias, pastor. Qué bueno tenerte acá. Gracias, igual. Y su esposo, el hombre que la enamoró, el hombre que la cautivó, Fernando Papa. Pastor, gracias. Un gusto estar aquí con todos. Un abrazo desde donde sea que estén viendo este discipulado. Sabemos que hoy vamos a recibir bastante la palabra de Dios. Personas jóvenes dedicadas a servir a Dios. Así es de que vamos a empezar, vamos a iniciar. Quiero recomendarte que prepares tu Biblia, que prepares dónde apuntar. Hoy hablaremos precisamente del poder que tiene nuestra fe para mover lo que sea necesario y que alguien reciba un milagro. Para eso utilizaremos, o vamos a basarnos, mejor dicho, en una historia donde aparece Jesús y un centurión romano. ¿Nos puede hablar un poco, Fernando, del contexto y leer el texto que vamos a usar, por favor? Sí, por supuesto. Esta es una de las historias quizá más estudiadas o de las historias que más sorprenden a las personas que leemos la Biblia. ¿Por qué razón? Porque es de los pocos, si no el único, de 2 momentos en donde Jesús se maravilla de la fe de alguien. Nada más lo encontramos 2 veces en la Biblia. Quizá haya sucedido más veces, pero registrado en las Escrituras solo vemos 2 veces. Con la mujer sirofenicia y en este caso con el centurión. Así que yo creo que hay algo interesante aquí que aprender de él. Voy a iniciar en Lucas capítulo 7, versos del 1 al 10 en Reina Valera 1960. Dice entonces: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto. Quizá esa frase la pueden subrayar: es digno de que le concedas esto. Luego en el versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y entonces Jesús fue con ellos. Quizá me voy a detener ahí, no voy a continuar, porque hay algo que vale la pena muchísimo entender aquí para sumergirnos en el contexto. El centurión está buscando un milagro en favor de alguien más, de su siervo. Para ello, utiliza su influencia con estos sacerdotes del pueblo de Israel para que ellos se acerquen a Jesús, lo cual no sé cómo habrá sido esa experiencia de tener que ir a pedirle algo a Jesús, porque sabemos que los fariseos eran antagonistas de lo que él estaba haciendo. Sin embargo, ante este hombre, deciden hacer eso a un lado y se acercan para pedirle a Jesús que pueda realizarle este milagro porque ellos consideran que es digno hacerlo. Y entonces Jesús va hacia él. Luego
más adelante vamos a encontrar que el centurión se niega a esto y le dice, con una palabra va a ser suficiente, no vengas a mi casa. Una palabra es suficiente. Y aquí vamos a irnos con el primer punto, si están apuntando. Y es el siguiente. En ese entonces no era ceremonialmente una buena idea ir a visitar la casa de un gentil. Es decir, la tradición judía decía que un sacerdote no se debería de acercar a la casa de un gentil. Por lo tanto, el centurión sabía esto y se niega a que Jesús vaya a su casa. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que Jesús antepone la necesidad del milagro por encima de lo que es culturalmente conveniente y decide ir a orar el milagro. O sea que Jesús quizá en un momento sopesó y dijo, está la tradición, que obviamente la tradición oral no es lo que está escrito en la ley. Entonces Jesús no violó la ley, sino en todo caso no estaba siguiendo la tradición oral que había entre los sacerdotes judíos. No estoy diciendo que Jesús no la respetó, pero lo que sí hizo fue poner antes la necesidad del milagro que lo que era culturalmente conveniente. O sea, dejó una conducta a un lado, que era la que tenían en ese momento los sacerdotes, para atender la necesidad de un gentil, bueno, de un siervo, de un gentil. Y lo hace a un lado, y entonces atiende a la petición, es lo que nos está diciendo. Exactamente. ¿Y cuál es la lección práctica en este primer punto? Que quizá van a haber situaciones en las que no sea conveniente para ti ayudar a alguien. Quizá no va a ser algo que va a resultar en favor tuya. Quizá va a ser algo que te va a producir rechazo. Quizá va a ser algo por lo que la gente no va a querer necesariamente estar contigo. O que lo van a criticar incluso. Pero el amor supera la conveniencia propia. El amor supera el ego, ¿verdad? Es decir, ¿hubiera estado mal que él no hubiera ido? Es decir, no sé, tal vez no, porque estaba siguiendo la tradición oral y en eso se puede haber justificado. Así como yo me puedo justificar cuando veo a alguien en el camino que quizá pinchó llanta o se le arruinó el carro y no me quiere acercar, puedo justificarme diciendo, es que vive en un país inseguro. Claro. Es que no es conveniente, voy con mi familia. Sin embargo, el amor logra trascender esta conveniencia personal para ir y favorecer al que necesita la ayuda. Ahora fíjese que yo encuentro algo en el verso 5 que estábamos platicando el tema antes de iniciar, pero hay algo que ahorita me llamó la atención, porque hay la expresión de los que le hablaron a Jesús, dice, porque ama a nuestra nación. El amor se evidencia también en obras. Ahora, ¿cómo sabemos que este hombre, este centurión, ama a la nación de Israel? Recuérdese, había de alguna manera conflictos, los romanos están a cargo de todo, es el gobierno, etcétera, etcétera, pero dice, ama a nuestra nación. Ahora, ¿cómo sabemos que la ama? En el siguiente verso, en el verso 6 dice, ama a nuestra nación, y en el mismo verso dice, y nos edificó una sinagoga. Ahora, ¿qué ser humano edifica una sinagoga sabiendo, pues él no es judío? Entonces, el amor no solo lo expresa construyendo algo, sino también hace ver, creo yo, que este hombre tiene fe. Sí. Porque para construir un templo se necesita fe. ¿Y quién va a tomar de sus recursos para construirle un templo? A los judíos. Entonces, hay ahí una obra, un referente, que seguramente eso le llamó la atención a Jesús para decir, aquí hay algo. Sí. Sí. Y también, así como Nando decía, que Jesús lo hizo a pesar de todo, que sabía que tal vez no era lo correcto, según lo que se decía. Él decía, yo voy a ir, porque lo que usted decía, yo vi algo y quiero y voy por este siervo. Pero algo también que podemos tomar en cuenta es que ahora pasémonos al lado del centurión. Él también sabía que no era lo correcto. Él era una autoridad, tenía mucha gente a su cargo, pero algo que podemos sacar de esto es de que él pidió ayuda. Él decía, bueno, yo soy bueno para esto y en esto yo puedo hacer las cosas, pero tengo un siervo que está enfermo y escuché de Jesús, dice el versículo, mándenlo a llamar.
es que dejar a un lado el orgullo, dejar Sí, a un lado tantas cosas y que tú puedas decir, yo necesito ayuda. Porque Jesús dijo, yo voy y ayudo. Aprendamos de Jesús, amemos a las personas, ayudemos, lo que tú estabas diciendo. Pero ahora yo del otro lado necesito ayuda. Quiero que alguien ore por mí y necesito un consejo. Estoy pasando por una prueba. Unámonos y trabajemos en equipo para poder aprender tanto de ayudar como de pedir ayuda, ¿verdad? Eso está muy bueno porque se necesita humildad teniendo una posición como esa. Exacto. Centurión, hombre que estaba por encima de 100 militares. Ejerce autoridad. Ajá. Y creo que ese es el siguiente principio que viene, pero ejerce autoridad. Sabe, es una persona influyente, determinante en muchas cosas, pero hoy tiene la humildad para reconocer que hay alguien, Exacto. el pueblo judío, que puede hacer lo que necesita en ese momento. Exacto. Y ahí es donde se ve, porque este hombre, todo esto que ha hecho y la fe que tiene, le está sirviendo para algo que necesita. Todo lo que en este momento está sucediendo es porque quiere un milagro para su siervo. Y está provocando todas estas cosas. Pero vamos a seguir con la lectura ahí. Sí, por supuesto. Y vamos a irnos ahora al versículo número 7, ¿verdad? Ya Jesús aceptó, ya va camino allá. El centurión le manda a unos amigos y les dice que no vayan. Y entonces le dice esto. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Es decir, el centurión y Jesús nunca ni siquiera se vieron cara a cara, pero aún así la fe de este hombre lo maravilló. Veamos por qué. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahora me voy a tener ahí porque más adelante nos vamos a entrar en algo que tiene que ver más con la autoridad, pero en una interrogante muy grande, si estás tomando notas, puedes escribir lo siguiente. ¿Qué es lo que buscaba el centurión? Y lo que el centurión buscaba era una palabra de Jesús. Eso es todo lo que él quería, porque eso es lo suficiente para cual sea la necesidad que una persona tiene. Si esta serie está produciendo en ti ese deseo de ir y ayudar a otras personas, nos está motivando a movernos en amor para favorecer a alguien más, déjame decirte algo. Y es que lo que yo encuentro en las Escrituras es que lo mejor que puedes hacer por alguien es pronunciar la palabra de Dios sobre la vida de esa persona. Que la palabra sea la que transforme la realidad de esa otra persona que está en busca de la necesidad o que tú sabes que tiene algo que le va a beneficiar. Y en Romanos 10:17 me va a salir ahorita de la historia, pero es importante leer esto. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es curioso que el centurión estaba consciente del poder que tenía la palabra. Por esa razón eso pienso yo cuando leo las Escrituras, que lo que maravilló a Jesús de este hombre de su fe es que él sabe de dónde viene la fe, que viene de la palabra de Dios. Es decir, una cosa es que sepas que Jesús puede hacer un milagro y otra cosa es que sepas cómo lo hace. Lo voy a repetir. Una cosa es que sepas cómo Jesús, es que sepas que Jesús tiene el poder para hacer un milagro. Es decir, yo sé que Él tiene el poder para hacer un milagro. Pero creo que lo que maravilló a Jesús es que Él sabía cómo Jesús hacía el milagro, que era a través de la palabra que sale de su boca. Porque Él le pudo haber dicho, y yo hasta en mis anotaciones ponía ahí, yo creo que si yo hubiera estado en ese entonces ahí, yo hubiera querido que Jesús llegara a imponerle manos a la persona. Uno hubiera querido, ¿verdad? Que ore el pastor por mí. ¿Cuántas veces tal vez se lo han dicho? Que me pongan manos. Pero el centurión tenía esa revelación. Esa es la única forma en la que lo puedo decir. Él tenía la revelación de cómo Jesús hacía el milagro. Y es a través del poder de su palabra. Por eso les leí Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando Dios pronuncia la palabra y dice, sé sano, cuando Dios lo dice realmente, entonces te da la fe que acompaña esa palabra. Y ese milagro ocurre. Y el centurión estaba consciente de cómo esa dimensión espiritual entra en la dimensión material que nosotros vemos y se produce un milagro. ¿Cómo sabía él eso? O sea, ahora yo tengo del Nuevo Testamento. Tenemos la referencia, Sí. pero ¿cómo él lo descubrió? Y yo creo, pastor, me puedo atrever a decir eso, que es algo que usted mencionaba. El hombre construyó una sinagoga. Sí. Curiosamente, el lugar en donde se predica o se comparte o se compartía
la palabra de Dios. Ujú. ¿Será posible que el hombre edificó la casa del Señor y por esa razón tenía la revelación de que la palabra de Jesús es suficiente para hacer el milagro? Creo que había escuchado del Dios de los judíos. Creo que conocía del Dios de los judíos. Creo que tenía la referencia. Quiero pensar eso, ¿verdad? No sé realmente de dónde nace una determinación así tan clara de, pero di la palabra y mi siervo será sano. Creo que debemos tener un celo correcto de nuestras palabras. Sí. Nuestro hablar puede definir muchas cosas. Sí. Pero mira el poder que este hombre, que este centurión romano le da a las palabras. Este hombre reconoce, valora e identifica el poder de esas palabras. Ahora mire pues, interesante esto. Habían judíos contrarios a Jesús que no identificaron en Jesús que era el Hijo de Dios y anulaban sus palabras. O sea, eso no es cierto. Él no es el Hijo de Dios, es blasfemo. Pero ahora aparece este centurión romano diciendo, lo que digas va a ser hecho. Increíble, ¿no? Sí. Sí. Ahora, todos entendemos ese contexto, pero también a mí me impresiona que él sabía que para que las cosas pasaran era suficiente, y más que suficiente, que Jesús, a quien él reconoce, que tan solo lo diga. Y eso es más que suficiente. Sí. Ahora, déjenme hacer esta imaginación por un momento. Invitemos a sentarse aquí al centurión un momento y ¿qué nos diría? ¿Qué piensas, Kat? ¿Qué nos diría? Digamos, fíjate que estamos hablando de lo que te pasó con Jesús, pero contanos cómo es eso, de que solo que diga la palabra y va a pasar Explícanos. Yo pienso de que también él usó un poco su lógica, porque, ¿puedo terminar de leer? Dale. Sí. Él dice, miren, él termina diciendo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y en el 8 dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Entonces él dice, yo estoy bajo autoridad. Me encanta que él respeta la jerarquía. Él dice, yo estoy bajo autoridad, pero yo también soy autoridad. Y yo le digo a la gente que está abajo mío, anda y va, vení y vení. Entonces reconoce a Jesús como autoridad, decirlo y va a pasar. Entonces me encanta que yo sé que no es lógica la fe porque es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera, pero me encanta que el centurión lo pone con lógica, con su forma de ser, y él dice con su forma de trabajar, yo soy autoridad, digo y pasa, yo también estoy bajo autoridad y obedezco. Entonces, que lo diga Jesús y sé que va a pasar. Yo me imagino que eso nos diría, es como esa autoridad. Me gusta eso, porque entonces lo estás basando, y tenés toda la razón, sí, en el principio de autoridad. O sea, estamos viendo que la fe y la autoridad tienen mucho que ver. Porque este hombre reconoce en Jesús autoridad. Por eso le dice, di la palabra, porque sé que eres autoridad también. Entonces, el centurión romano como autoridad está reconociendo en Jesús su autoridad. sí. Y eso también es una muestra, una expresión de humildad. Porque él, siendo autoridad, también reconoció la autoridad de Jesús. Así Y es. entonces le dice, solo di la palabra, porque cuando estás en autoridad o cuando estás bajo autoridad, lo que digas se dice pasa. Va a suceder. Yo creo que si él estuviera aquí, tal vez nos diría lo que todos los hombres de fe nos dicen en sus predicaciones, y es, creo que se hacen bolas, porque andan buscando recursos, andan buscando esto, andan buscando lo otro, y yo lo único que hice fue buscar la palabra de Jesús. Eso es lo que yo creo que nos diría, porque todo el dinero que él tenía para construir esa sinagoga, o si era presupuesto del Imperio Romano, no sé, ni todo ese dinero le sirvió para sanar al criado. Y al contrario, tuvo que ir y buscar a Jesús para que él pronunciara la palabra, y quizá eso es lo que te diría el día de hoy. Y como para seguir nada más y
un par de observaciones que tengo aquí, y quizá ustedes también vamos a ir terminando de sacarle todo el jugo a esta historia. Yo ponía en líneas algo, y es que el momento en el que los fariseos le dicen, él es digno de que le concedas esto, porque la lógica de los sacerdotes de la ley era, él tiene obras, entonces las obras son la justificación para que reciba el milagro. Literalmente estoy sacándolo aquí. Ellos le dijeron a Jesús, él es digno de que le concedas esto. Ese milagro que él necesita es digno porque él tiene obras. Pero Jesús no funciona así, sino Jesús lo que dice, voy a hacer el milagro porque tiene fe. Eso sí, las obras son producto de la fe, pero no fue las obras lo que maravilló a Jesús, sino fue la fe del hombre. Él no dijo, wow, centurión, eres increíble, qué sinagogas más hermosas, me maravillas. Y mucho ojo, porque no quiero hacer de menos las obras, sino lo que quiero decir acá es, no importa que quizá el día de hoy tú no tengas los recursos, las obras o lo que sea por lo que estás creyendo, porque de todas formas, lo que maravillaría a Jesús de ti es la fe que tienes que un día las vas a alcanzar. Y yo ponía por aquí Romanos capítulo 4, versos de 2 al 5, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, porque el que obra se le debe algo. Luego dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué meto esto? Porque en la lógica de los fariseos es justo que él reciba el milagro por la obra que tiene. Pero lo que estamos leyendo acá es que la fe que tenés te es contada por justicia. Por ende te vuelve digno ese milagro. Porque es por fe, no por obras. Y la justificación de nuestra vida es por fe, no por obras. Y debemos de tener nosotros esto presente en todo lo que hagamos, porque quizá me llego a sentir menos digno solo porque no tengo obras. Pero lo que Jesús está viendo es la fe que tenés. Luego, las obras que vienen producto de la fe, esa es otra cosa. Pero entonces ya no estoy poniendo mi mirada en las obras, sino en la fe, que es lo que maravilló a Jesús del centurión. Y yo creo que Jesús iba caminando hacia la casa de él con lo que usted decía, este hombre tiene fe. Sí, construyó esto y tenía fe. Pero él se terminó de maravillar porque el versículo dice, ya estaba cerca. Y él dice, ¿sabes qué? No, que no entre, que solo lo diga y va a suceder. Y no perdamos el enfoque de que era un milagro para alguien más. Y pues es de lo que estamos hablando, de que esto ni siquiera era para él, era para alguien más. Y ahí es donde Jesús se maravilla y dice, la fe de este hombre, y que nosotros podamos identificarnos con eso, que tengamos un grupo con 2 personas y uno puede decir, me gusta su fe, empezando su grupo, pero que tú puedas llevar tu fe a otro nivel y puedas saber cuando tengas tu discipulado, cuando tengas algo más grande, cuando ahorita tú puedas tener otra gente con otro discipulado, y que Dios se maraville de la fe que nosotros tenemos y que estamos haciendo eso no por uno, sino que por alguien más. Creo que es algo muy lindo que podemos aprender del centurión, ¿verdad? La autoridad se deja ver en este momento. En toda esta historia, una y otra vez aparece ese poder que tiene la autoridad para que suceda un milagro. El centurión, siendo autoridad, reconoce la autoridad de Jesús y por eso le dice, tan solo di la palabra, porque yo le digo a mi siervo que vaya y éste va. Las cosas suceden cuando aprendes a escuchar y a obedecer. Abraham tuvo que obedecer, que saliera de la tierra de su parentela y que se fuera a una tierra que él le iba a mostrar en el camino. Ni siquiera le dio el punto final, el punto de llegada, el nombre de la ciudad donde tenía que llegar, sino simplemente sal. También obedece cuando le dice, vas a ir a un monte, vas a llevar a tu hijo y lo vas a sacrificar allí. Entonces la obediencia es determinante. Ahora, esa obediencia, por supuesto que obedecemos a la palabra de Dios y por supuesto que Dios pone autoridades y nos sujetamos a ellas. Y todo eso va construyendo el carácter de una persona de fe, que te pide que hagas esto, que te pide que ofrezcas esto. Ahora, en la etapa o en la época en la que estamos, donde Dios nos dirige
a pensar y a creer por otros, ¿verdad? Porque creemos por lo nuestro, le pedimos a Dios por nuestras necesidades, pero Dios te va a poner en el lugar donde hay necesidad para alguien más. Dios te va a poner en los escenarios donde tu fe la vas a usar para que alguien más se beneficie. Y ahí, cuando te pone ahí porque obedeciste, porque fuiste guiado a eso, o simplemente te va a decir, Fernando, por favor, quiero que hagas esto, quiero que ayudes a esta persona. Y de hecho voy a hacer una pausa porque yo les preguntaba a ellos y Fernando tiene una historia donde su fe fue utilizada para que llegara un milagro a una mujer que en su desesperación creyó en la promesa, creyó en la palabra y recibió el milagro. Cuéntenos. Sí, por supuesto. Hace ya 2 años me dieron la oportunidad de poder predicar en un martes de ministración presencial en Casa de Dios Pinula y estaba compartiendo y al final, pues, como nos ha enseñado nuestro pastor, ¿verdad? A orar y a creer por la sanidad de los enfermos, les pedí a las personas que tenían una necesidad que se quedaran al final del servicio para que pudiéramos orar por ellos. Y recuerdo que ese día sí se formaron como unas 15 personas, quizá 10, 15 personas. Y pues empecé a orar por cada uno de ellos y le empecé a pedir a Dios, pero obviamente a mí me gusta tomarme el tiempo, ¿verdad? Y no hacerlo como ya, sino me tomé mi tiempo, creo, o el suficiente. No es que por tiempo sea, pero en ese momento así lo empecé a hacer, empecé a orar. Y recuerdo que había una mujer hasta el final y yo decía, bueno, a ver si se va a quedar, porque la verdad es que ya ha pasado tiempo. Y los servicios terminaban algo tarde ya de por sí, entonces iba siendo más tarde. La gente que va a ese servicio viene del trabajo, entonces ya digamos que tiene todo tipo de distracción para decir, me voy. Sí. Pero ella se quedó. Y recuerdo que pues al final oramos, me dijo que le acaban de dar un diagnóstico de cáncer. Creímos juntos, le pedimos a Dios, el Espíritu Santo estuvo ahí, ella fue llena del Espíritu Santo en ese momento y pues pasó, ¿verdad? Eso fue en el 2019 y nunca más volví a saber de ella. Cuando en el 2020 sucedió lo de la pandemia, Casa de Dios empezó a enviarle unos pastelitos de feliz cumpleaños a los cumpleañeros de cada mes de todos los voluntarios de la iglesia. Y a mí me tocó ir a repartir a la zona 16 de la ciudad de Guatemala, un lugar aquí. Y recuerdo que vi la lista de los lugares y pues obviamente me fui al lugar que me fue asignado. Y cuando estaba listo para dar el cupcake a la persona, vi que decía Ada. Ada era su nombre. Y obviamente no me recordaba. Ella abre la puerta y cuando me ve, se le nota en su rostro como una sorpresa que hasta hace que uno se empiece a revisar si tiene algo malo, ¿verdad? O sea, ¿será que me estoy despeinado o algo así? Y me empezó a platicar y me dijo, ese día yo recibí mi milagro. Esa semana pues continuamos con todos los diagnósticos y demás. Yo me adueñé de ese milagro que recibí y el diagnóstico fue totalmente lo contrario. Estoy sana y le doy muchísimas gracias a Dios. Llevo 1 año buscándolo, me dijo, en la iglesia, en los pasillos, intentando encontrármelo para testificarle. Pero bendito Dios que me dio la oportunidad de que usted viniera a mi casa, porque al final el Señor me lo mandó literalmente. Y pues ahora ella está trabajando, es una mujer sana, es comerciante también y Dios está bendiciendo lo que hace y fue un momento pues bastante enriquecedor de fe porque pudimos ver cómo la palabra literalmente tiene el poder para transformar la vida de las personas. Y es que ahí encuentro nuevamente la obediencia a la dirección de Dios de orar por las personas, de orar por sanidad y de que en ese momento se tomara el tiempo con cada uno. Y eso son cosas que Dios va poniendo en el corazón, que nos va desafiando, y entonces el milagro obró. Amén. Y entonces hay una referencia. Ahora, imagínense, ya pasó el tiempo, pasaron los meses, y Dios quería que usted la volviera a encontrar. Y Dios utilizó la entrega de unos pastelitos para que usted se diera cuenta que el día que dedicó tiempo y que dejó que su fe fluyera para creer por el milagro de una mujer, el milagro llegó. Entonces lo que encontramos también en esos momentos es de que Dios quiere usarnos. Dios quiere usar la fe que ha construido dentro de nosotros. Y no solo para nosotros en lo personal, sino para aquellas personas cercanas que nos rodean, pero también incluso para personas que ni siquiera conocemos, pero que van a aparecer en nuestro camino. O mejor dicho, nosotros vamos a aparecer en el camino de ellos. Por lo tanto,
no solo la fe tiene que estar lista, sino tenemos que aprender a fluir en la autoridad. Porque sabemos que el reino de los cielos, nosotros nos sujetamos a él, pero tenemos autoridad en él. Y así como Jesús ordenó ese milagro, nosotros nuestras palabras le pedimos a Dios que intervenga, pero también podemos declarar el milagro sobre alguien más y creer en su palabra porque ya está dicho. Por ejemplo, ya está escrito que Él murió por nuestros pecados y que por su llaga fuimos curados. Y en esa palabra hay autoridad sobre la enfermedad. Y debemos nosotros creerla y debemos obedecerla. El orar, que impongamos nuestras manos, y dice la Escritura, y los enfermos sanarán. Porque esas señales van a seguir a los que creen. Entonces nos sujetamos a la autoridad que es Jesús, nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto en la tierra. Y eso, sumado a la fe que tenemos, es que suceden muchas cosas. Amén. Ese día, por ejemplo, le pidieron que predicara. Obedeció a ello. Ese día, después de predicar, es guiado a orar por enfermos. Y ese día, al orar por enfermos, pasaron milagros. Y ese fue del que se enteró. Seguramente pasaron otros más. Pero la importancia está en obedecer. Hasta obedeciste en llevar el pastel. También obediencia. Queremos terminar haciendo una oración. Queremos hablar con Dios. Queremos hablarle de nuestra fe. Queremos pedirle que esa fe crezca. Queremos pedirle de que, sí, nos va a poner en lugares donde se necesita que ejerzamos la fe. Y con personas que quizá ahorita no conocemos o quizá sí conocemos. Lo importante es que cada escenario a los cuales Dios nos expone es una oportunidad para dejar que la fe fluya. Y saber que algún día alguien fue un milagro para mí, pero yo también puedo ser el milagro para alguien. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque podemos buscarte, encontrarte, hablar contigo y aprender de fe. Hoy aprendimos de ese centurión romano que se encontró con Jesús y que creyó. Y entendemos lo poderoso que es la autoridad en tu reino. Y nos has dado autoridad para creer, para echar fuera demonios, para reprender la enfermedad. Hay personas que nos están viendo en este momento y estás batallando contra la enfermedad. Hay personas padeciendo de coronavirus en este momento y no es casualidad que te hayas unido a esta transmisión y en este momento, con la autoridad que Jesús nos ha dado, sujetándonos a su palabra y bajo la autoridad que has puesto, Señor, en esta iglesia, nuestros pastores, yo vengo a declarar en el nombre de Cristo Jesús tu sanidad. Sé sano en este momento. Sé sano de toda enfermedad. Tú que te conectaste a esta transmisión, incluso no oíste todo lo que hablamos, entraste cabal en la oración. Esto es para ti. Sé sano de ese cáncer. Sé sano de esa insuficiencia renal. Sé sano de esa diabetes que está consumiendo tu cuerpo. Ahora mismo tu cuerpo se regenera. Ahora mismo tu sangre queda limpia. Ahora mismo esos dolores de cabeza, esas migrañas tan fuertes que incluso te has desmayado del horror, se va de tu cuerpo. En este momento tu sistema nervioso está siendo sano. Está escrito que por su llaga fuimos curados. Y bajo la unción del Espíritu Santo que está sobre ti ahora, que está en este lugar, vengo a declarar tu sanidad. Tu cuerpo en este momento se sujeta a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una y es absoluta. Es verdad y es real. Y su palabra dice que por su herida, por su llaga, fuiste curado, fuiste curada. Te bendecimos
y declaramos ese milagro sobre ti. Y no dudamos acerca de tu sanidad. Y ese coronavirus desaparece de tu cuerpo. Deja de dañar tus órganos. Deja de inflamar tus órganos. Tu sangre queda totalmente limpia y tu cuerpo queda totalmente restablecido. La fiebre se va y todo tu ser es totalmente sano. Eso creo en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro sanador. Gracias. Gracias, amado Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Gracias, Kat. Gracias, Fernando. Y esperamos poder conectarnos en nuestro próximo discipulado.